Estamos con Elizabeth Castillo, ella nos hablará de la audiencia pública que se adelantará mañana sobre el matrimonio igualitario. Elizabeth, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Claudia, y gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Comencemos mirando por una especie de retrovisor desde lo que pasó del año 2011 hacia acá. En el 2011 la Corte Constitucional sacó una sentencia en la que dijo tres cosas muy importantes. La primera, las parejas del mismo sexo sí constituyen familia. La segunda, hay un déficit de protección, les faltan derechos, hay algo que todavía no está cubierto y hay que cubrirlo. La tercera, le dice al Congreso, ustedes Congreso discutan y resuelvan cómo van a hacer para que estas parejas tengan los mismos derechos. Pero solo tienen 2 años y esos 2 años se cumplieron en el 2013. Y ese es el segundo momento. Nuestro segundo momento es cuando presentamos las solicitudes en juzgados y notarías y empezamos a tener dificultades y éxitos. Y hay unas personas que ya están casadas y otras que no. Y tenemos una clara y declarada oposición de parte de la Procuraduría General de la Nación, que tiene una agenda antiderechos fundamentalista religiosa, con la cual se han opuesto sistemáticamente a la realización de los matrimonios y han generado un montón de acciones que incluso la Corte Constitucional sancionó recientemente. ¿Es una postura religiosa o es una postura que también tienen que pelear contra el artículo 42 que habla de la familia como un vínculo entre un hombre y una mujer? Los fundamentos, digamos, son religiosos, aunque las argumentaciones pretenden ser jurídicas. Es distinto. Y creo que, aunque el argumento del artículo 42 podría dar lugar a algún tipo de interpretación, la verdad es que la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, 3 instancias distintas, han sido enfáticas en decir los homosexuales tienen los mismos derechos y tienen que tener los mismos derechos que el resto de los colombianos. Elizabeth tiene 6 años de relación, 2 años de casada. ¿Cómo se efectúa ese matrimonio cuando unos jueces lo hacen y otros no? Nos casamos con un juez valiente, como otros jueces valientes que han sido capaces de enfrentar las amenazas desde la Procuraduría, jueces que además han hecho juiciosos estudios del derecho y han realizado los procesos conforme al derecho. Realmente no ha habido ninguna conducta distinta y creo que es buena idea contarle a la gente que a pesar de que les han amenazado con que les van a abrir investigaciones disciplinarias, ningún juez ni jueza que haya casado parejas del mismo sexo está investigado en este momento. Eso son solo amenazas y por eso es muy importante que los jueces asuman el deber que tienen y cumplan con la función que el Estado les asigna. ¿Qué se espera mañana y cómo batallar contra esta ponencia del magistrado Pretel? Mañana vamos a escuchar muchas voces en la Corte Constitucional. Va a haber voces a favor y voces en contra. Y yo sí quisiera invitar a la audiencia y ojalá todas las personas pudieran dedicarle un buen rato a escuchar lo que va a decir a favor la gente y lo que va a decir en contra, y van a lograr entender la dimensión de los mensajes. Muchos de los argumentos de la oposición son religiosos y hay que decir esto, está bien las argumentaciones religiosas, está bien las convicciones religiosas, pero no está bien imponerle las convicciones religiosas a todo el país. Para eso tenemos una constitución política, para eso tenemos unos derechos para todos y lo que estamos pidiendo es tener exactamente los mismos derechos con exactamente los mismos nombres. Hace menos de un mes Colombia aprobó una, digámoslo, eutanasia, una muerte digna a una persona bien conocida. ¿Cuánto tardó ese proceso jurídicamente y cuándo esperan ustedes que tarde el de ustedes, por lo que están batallando? Claudia, esa pregunta es buenísima porque efectivamente entre la sentencia que resolvió el tema del derecho a morir dignamente en Colombia y la primera acción en la que se pudo hacer a través de del sistema de salud que fue conocido por todo el país recientemente, pasaron 18 años. En la sentencia que definió inicialmente, que era del magistrado Carlos Gaviria Díaz, él le asigna al Congreso la responsabilidad de que resuelva. Y el Congreso dejó pasar 18 años y le tocó a la Corte Constitucional volver a asumir el tema y resolverlo. Lo que le estamos diciendo a la Corte Constitucional es, resuelva el tema ya. Las cortes del mundo que han resuelto este tema y que lo han definido recientemente como la de los Estados Unidos, también pasó por la discusión de si se lo mandaban al Congreso o no y se dieron cuenta de que era una decisión que podía tomar la Corte Constitucional, la Corte Suprema directamente en los Estados Unidos, pero lo que estamos diciendo aquí es la Corte Constitucional puede decidir y debe decidir el tema, porque si no esto nos va a pasar lo mismo, van a pasar 10 y no sé cuántos años, mientras en el Congreso dan unos debates muy bajos de calidad en los que no van a llegar a ningún punto porque allá lo que priman son los intereses políticos y aquí estamos hablando de un tema de derechos. Como abogada, como activista, conocedora del tema, ¿hay una estadística de cuántos matrimonios de parejas igualitarias se han dado hasta el momento en Colombia? En el momento llevamos más de 40 matrimonios realizados en Colombia.
finalmente, ¿qué esperan mañana? Además de escuchar ambas versiones. Mañana se van a escuchar las dos versiones y mañana la Corte no va a resolver. Esto va para una audiencia adicional. Pero lo que sí quisiera decirle al país es, con esto ganamos todos, absolutamente todos. Que avancen los derechos para un grupo minoritario no representa un daño absolutamente para nadie. Solo va a hacer que este país sea un país más democrático, más respetuoso de la diferencia y que de verdad le apueste al proceso de tener un país en paz porque reconoce al que es distinto y le da los mismos derechos. Elizabeth, con ese mensaje le agradecemos haber estado aquí en nuestro programa. A ustedes muchas gracias.